Ahora mismo no hay ningún equipo en el mundo como el Bayern de Múnich. 10-2 en unos octavos de final de Champions. Sí, 10-2. Una de las eliminatorias más desiguales que se recuerdan a este nivel. Y en Alemania la historia no cambia. 4-0 esta semana. 9 puntos de ventaja. Una sola derrota en toda la Bundesliga. El Bayern no compite. Está monopolizando el mundo del fútbol. Pero lo más increíble de todo no son los resultados. Es cómo han llegado hasta aquí. Porque hace no tanto nadie confiaba en este proyecto. Un entrenador cuestionado. Un equipo en reconstrucción y muchas dudas alrededor, pero todo se ha dado vuelta. Este Bayern domina, aplasta y juega mejor que nadie en Europa. Todo tiene una explicación y empieza por alguien que nadie esperaba. Si alguien no pensaba que este equipo era el mejor del mundo, ahora ya es casi imposible dudar. Allianz Arena, eliminatoria prácticamente sentenciada, y aún así un ritmo apisonador. El Bayern salió a dominar desde el inicio. En el minuto 25, Harry Kane anotó desde el punto de penalti, 0-1, pero no era suficiente. El Bayern no entiende de especular o de gestionar, solo sabe atacar. El inglés volvió a aparecer tras el descanso con un gol simplemente de otro mundo. Y cuando cualquier otro equipo hubiese quitado el pie del acelerador, el Bayern apretó otra vez. Lennart Kall recibe solo y remata pegado al palo. 3-0, pero todavía había tiempo para más, porque si Luis Díaz va solo contra el portero, sabes que no va a fallar. 4-0, una exhibición total, un partido sin historia. El Atalanta pudo maquillar el resultado al final con un gol de córner, pero la realidad era muy clara. El Bayern había dominado de principio a fin, sin sufrir y sin dudar, como si estuviera jugando contra juveniles. Y lo más preocupante es que esto ya venía de antes, porque la eliminatoria ni mucho menos se decidió en la vuelta, ya se había sentenciado en la ida. En Italia, el Bayern firmó una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en unos octavos de final, 6-1, un partido que estuvo competido hasta que empezó. Cada ataque era peligro, cada error del rival un castigo inmediato. El ritmo imposible de seguir. La Atalanta completamente superada, sin respuestas, sin opciones. En el minuto 24 el marcador ya era de 0-3 y para el 66 ya habían marcado el sexto. Un resultado que el Atalanta solo pudo recortar con un gol en el descuento. Las exhibiciones de Olise, Gnabry y Luis Díaz sirvieron para cubrir la baja de Harry Kane, que ni siquiera tuvo que jugar, y desde ese momento la eliminatoria pasó a ser una demostración de poder. 1-6 en la ida, 4-1 en la vuelta y 10-2 en el global. Esto no es ganar, es pasar la escoba, y cuando un equipo hace esto en Champions ya no es casualidad, es una advertencia. Y es que lo más increíble de todo esto no son los resultados, es el contexto. Porque hace un año y medio nadie imaginaba algo así. El Bayern venía de una temporada irregular, sin dominar Europa y lejos de esa sensación de equipo imparable que había tenido en otras épocas. Y entonces llegó él, Vincent Kompany, un entrenador joven sin experiencia en la élite y con una etiqueta muy difícil de ignorar. Venía de descender con el Burnley. Su llegada al Bayern no generó ninguna ilusión. Generó muchas dudas. Como un entrenador que acababa de bajar a segunda iba a liderar a uno de los clubes más grandes del mundo. Cómo iba a gestionar un vestuario lleno de estrellas. Cómo iba a competir en Champions. Preguntas sin respuesta. Expectativas bajas y una apuesta que parecía muy arriesgada. Pero este año algo empezó a cambiar. El equipo crecía, las ideas se asentaban y lo que al principio parecía inestable empezaba a tener sentido, hasta que dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una realidad. Porque ahora ya no estamos hablando de una apuesta, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo y de un Bayern que ha encontrado algo mucho más importante que el talento. Ha encontrado una idea, porque este equipo no se entiende solo mirando los nombres, se entiende mirando cómo juega. El equipo de Kompany tiene una idea muy clara que se repite en todos los equipos ganadores: dominar desde la presión. El rival no respira, no piensa y no tiene tiempo. Cada pérdida es una oportunidad inmediata, y cuando recuperan, no hay pausa. Ataque vertical, rápido, directo. El Bayern no especula o duerme los partidos, va hacia adelante una y otra vez. Pero hay algo aún más importante: la estructura. La línea defensiva está adelantadísima. El equipo juega prácticamente siempre en campo rival. Eso comprime el partido, reduce espacios y obliga al rival a jugar al límite constantemente. Y ahí
El Bayern es letal. Luego está la movilidad. Nadie está quieto. Los extremos se meten por dentro, los laterales ocupan todo el carril y los centrocampistas aparecen en zonas de remate. Todo el mundo participa. Todo el mundo ataca. Es un sistema vivo, dinámico e imprevisible. Y lo más meritorio es que todo esto funciona como un bloque. No depende de una inspiración individual o de un momento aislado. Depende del sistema, de la idea, de un equipo que sabe exactamente qué hacer en cada fase del juego. Por eso este Bayern domina. Porque cuando tienes un sistema así, el talento no se apaga. Explota. Y eso es justo lo que está pasando ahora mismo. Harry Kane no es solo un goleador. Es el líder absoluto del ataque. Define, asiste y aparece en cada momento clave. Ahora mismo está jugando al nivel de un Balón de Oro. Y cuando tu delantero está así, todo el equipo crece mucho. Pero no está solo. A su alrededor tiene a dos extremos que están firmando la mejor temporada de su carrera. Michael Olise y Luis Díaz. Desequilibrio constante, velocidad, gol. Dos jugadores que no solo encaran, deciden partidos, y en un sistema tan agresivo son prácticamente imparables. Pero si hay algo que sostiene todo esto, es el centro del campo. Joshua Kimmich, el cerebro, el equilibrio, el que ordena todo. Y a su lado Aleksandar Pavlović, más silencioso pero igual de importante. Orden, trabajo e inteligencia táctica. Una dupla que le da sentido a todo lo demás. Y luego están los detalles que hacen que este equipo sea aún más peligroso. Jamal Musiala sigue sin estar al 100% y aún así el equipo domina. La cantera está apareciendo con nombres como Lennart Kall, que ha irrumpido de desconocido a futbolista clave, y la defensa sin grandes focos está cumpliendo a la perfección, porque cuando el equipo ataca así, defender se vuelve mucho más fácil. Este Bayern no depende de uno, depende de todos, de piezas que encajan y elevan un sistema que ya de por sí es devastador. Y cuando todo eso se junta, pasa lo que estamos viendo. Un equipo que no solo gana, sino que hace parecer fácil lo que es imposible. Y después de todo lo visto, la pregunta es inevitable. ¿Es este Bayern el mejor equipo del mundo? Por nivel, por sensaciones y por dominio, la respuesta tiene que ser que sí. Es un equipo que ha entendido cómo competir, cuándo acelerar y cómo hacer daño en cada momento. Y todo liderado por un entrenador que nadie esperaba, pero que lo ha cambiado todo. Aún queda lo más difícil. Aún queda demostrarlo hasta el final. Pero si son capaces de mantener este nivel, no hay nadie en Europa que pueda pararlos. Esto que veis en pantalla son algunos de los comentarios de gente que está apoyando el canal en los últimos vídeos. Si quieres que tu perfil aparezca en el próximo, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo.